Bueno, estamos viendo un taller de capacitación bíblica desde hace tiempo atrás que empezamos con este entrenamiento y vamos a comenzar en donde nos habíamos quedado y quiero dar un breve trasfondo de algunos de los principios que estamos viendo. Cuando nos acercamos a la Biblia, mucha gente batalla en entender algunas cosas. Entendemos algunas cosas sí, otras no, ¿verdad? De repente nos topamos con pasajes difíciles que nos hacen shock. ¿Qué está hablando el Señor Jesús en este pasaje? Y es muy importante cuando nos acercamos al texto bíblico, para poder entenderlo, siempre preguntarnos. Hay algo que se conoce como el método de estudio bíblico inductivo, donde tratamos de adentrarnos al texto, y el propósito de estudiar la Biblia es poder entender lo que el autor original, inspirado, guiado por Dios, quiso decir a los hermanos en Cristo de aquella época o al pueblo de Dios de aquel entonces, para que nosotros podamos reflexionar en nuestra vida y podamos ver cuáles son situaciones parecidas que vivimos hoy, en la que Dios nos está hablando al hacer ese puente entre el mundo bíblico y el mundo de nosotros hoy. Y lo primero que tenemos que hacer es respetar la gramática. La gramática son las leyes del idioma. O sea, ver de quién se está hablando. Cuando nos acercamos al texto bíblico en el método de estudio bíblico inductivo, observamos, leemos y vemos qué está diciendo este pasaje, de quién está hablando, qué está diciendo que hizo la persona de la que se está hablando. Cuáles son los verbos, las palabras de acción que el texto contiene. Y entonces observamos y nos preguntamos qué dice. Y después tratamos de interpretar, tratamos de entender qué se está diciendo. Nos preguntamos qué significa lo que estoy leyendo. Y el propósito de eso es poder aplicarlo a nuestra vida y decir en qué me está hablando Dios, que hay aquí un mandato que debo obedecer en mi vida, algo que delante de Dios yo estoy faltando. Si me habla la Biblia que viva conforme a la luz y que no ande en tinieblas, que renueve mi mente y no amolde mi mente a la forma de pensar del mundo. Hay un mandamiento que Dios me está diciendo que tengo que obedecer. Hay una cosa que Dios me prohíbe que haga por mi propio bien. Hay una promesa que siento que Dios está hablando a mi vida, que está diciendo que si yo soy fiel y permanezco, y esa promesa va a estar en mi corazón como una esperanza para obedecer a Dios en algún área donde Dios me ha hablado. Entonces uno observa, uno interpreta y uno aplica. Observas y dices, ¿qué dice? Interpretas y dices, ¿qué significa? Y lo aplicas diciendo, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo puedo obedecer en mi vida? Entonces, primero que nada se aplica el principio gramático, leyendo el texto, lo que significan las palabras, y lo que las palabras significan muchas veces viene dentro de un contexto. El contexto significa lo que está con el texto, lo que dice antes y lo que dice después. Muchas de nuestras palabras, si se sacaran de contexto, nos harían parecer que dijimos algo que nunca hemos dicho. Y es muy importante en la Biblia hacer lo mismo, checar en qué situación, bajo qué circunstancia se dijo una cosa. Ver lo que dice antes, lo que dice después, y ver el contexto del libro en el cual se encuentra. ¿Por qué se escribió este libro? También para eso hay que ver el contexto histórico. ¿Qué es lo que se estaba viviendo en aquel entonces? ¿Qué situación histórica se vivía? Y es aquí donde estamos ahorita detenidos estudiando este punto. Y un punto importantísimo es el estilo literario. ¿Qué tipo de literatura estoy leyendo? ¿Es una ley? ¿Es una narrativa histórica? Algo que me dice lo que pasó en el pasado, pero no necesariamente Dios me está diciendo que tengo que yo volver a hacerlo. ¿Es una carta? Si es una carta que Pablo escribió a una iglesia en particular, lo mismo pasaría en nuestros días. Si alguien te escribe una carta, yo te pregunto, ¿y quién te la escribió? No, pues es mi abuelita. Ah, ok, es una señora grande de edad, que lo quiere mucho, lo conoció desde pequeño. Ok, y porque aquí dice que el problema que tuvieron la última vez, ¿qué problema fue? Es una carta que tu abuelita y tú saben las circunstancias, la relación entre ustedes. Y lo mismo pasaba con Pablo escribiendo cartas a las iglesias. Muchas veces cuando no conocemos nada de la Biblia, llegamos y vemos Corintios, Gálatas, Efesios. ¿Qué es eso? ¿No? Y sencillamente Corinto era una ciudad, era un puerto muy importante en la antigüedad. Y la carta a los Corintios era la carta a los habitantes de ese puerto grandísimo que se llamaba Corinto. La carta a los Efesios igual, había una ciudad que se llamaba Éfeso.
La carta a los Gálatas igual, había un lugar que se llamaba Galacia, donde está ahorita Turquía, donde había varias iglesias que el apóstol Pablo había fundado, que estaban enfrentando una situación específica de falsos maestros que habían llegado y que les decían que para ser aceptados por Dios tenían que guardar las leyes de Israel, las leyes judías. Y Pablo les dice de que la salvación es solo por la gracia de Dios, no por guardar leyes. Entonces, es muy importante ver la situación histórica, ver el estilo literario, ver y ver todo lo que la Biblia dice consistentemente de un tema. Cuando tratamos de entender la situación histórica que se vivía, estas son algunas preguntas que podemos preguntarnos. Sí, hermana, hay cuidado de niños arriba, si quieren. No sé si están preparados para bebés o no. ¿Cómo? Pero, sí, bueno. Entonces vemos aquí que el autor, es importante ver quién lo escribió. ¿Fue Pedro, fue Pablo, fue Juan? ¿Bajo qué circunstancia? La fecha en la que se escribió es bien importante, porque hay eventos y situaciones en la historia del pueblo de Israel que si tú no sabes en qué época se escribió, puedes confundir las situaciones históricas. Y ahorita vamos a ver un poquito de esto. El lugar donde se escribió, el motivo por el cual se escribió este libro, quiénes eran los lectores, cuál era la situación política. Por ejemplo, Apocalipsis. ¿Cuántos de nosotros hemos oído hablar del libro Apocalipsis? ¿Y es un libro fácil de entender o difícil? ¿Es un libro fácil? Es un libro muy difícil de entender. Es el libro más difícil de entender de todo el Nuevo Testamento. Pero tenemos que entender que se escribió en un tiempo de persecución de la iglesia, en un tiempo donde ser cristiano te costaba ser encarcelado en el área donde fue escrito. Y el apóstol Juan mismo, que lo escribió y estaba en su vejez, en una isla de Patmos, exiliado, o sea, había sido llevado allá, donde no podía salir, emprisionado en esa isla, y escribió una carta en medio de gran persecución, en un momento de persecución, a las iglesias para decirles que permanecieran firmes, de que aunque fueran perseguidos, que aunque en esta vida vamos a enfrentar dolores, rechazo, que en Cristo hemos vencido y de que Cristo es el Cordero de Dios, que dio su vida por nosotros, pero también es el león de la tribu de Judá, dice, el que nos defiende con poder y que un día va a restituir las cosas, va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva. Hay que ver mucho la situación política que se vivía, el ambiente social, la religión y la situación espiritual del pueblo, las leyes de la época, los valores éticos y morales. Este es un arco que me encanta. Se llama el arco de historia bíblica. ¿Alguna vez lo habían visto? Que lo habían visto cuando yo se los compartí quizá, ¿verdad? Y esta es una gráfica ilustrativa muy, muy práctica. Porque por años oímos historias de la Biblia, algunos tenemos más experiencia que otros nos acercamos a Cristo y ¿Cuántos de ustedes han oído hablar, por ejemplo, la historia de Adán y Eva? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar la historia de Moisés? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar la historia del arca de Noé? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar la historia de, por ejemplo, Pablo con el carcelero de Filipos, cuando estaba imprisionado? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar la historia de Naamán, que se metió en el río Jordán para ser limpiado? Voy a predicar de eso. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la historia de Sansón y Dalila? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Daniel en el pozo de los leones? A ver, ¿y qué fue primero? ¿Dalila o Daniel en el pozo de los leones? ¿Quién fue primero? ¿Cuántos dicen que fue Daniel primero en el pozo de los leones? Realmente a veces no saben. ¿Cómo? ¿Que fue Daniel primero? Y Dalila y Sansón después. Ok. Las murallas de Jericó que cuando cayeron fueron antes de Dalila y de Sansón o después. Sí, ¿verdad que a veces conocemos las historias de la Biblia desconectadas unas de otras? Hasta deberíamos hacer un ejercicio aquí, no hay hojitas, ¿verdad? Unas hojitas y ver que por equipos y que los ordenan. ¿Qué? Deberíamos haber hecho eso, no vine preparado, pero realmente conocemos las historias, pero están desconectadas unas de otras. No sabemos cuál es primero, cuál es después, en qué contexto se encuentran. Entonces, un viernes vamos a ocupar y les voy a enseñar el arco de historia bíblica en su totalidad. Pero básicamente Dios comienza creando cielos nuevos creando los cielos y la tierra, creando a la humanidad para que tuviéramos una relación con Dios. Y después vemos que
que el hombre peca contra Dios, viene un gran diluvio que destruye a la humanidad, viene un gran diluvio que destruye a las naciones, y el hombre, Dios vuelve a recrear a la humanidad con la familia de Noé, y el mundo se vuelve a apartar de Dios, viene la torre de Babel, que las naciones son divididas, los lenguajes del mundo, y entonces Dios decide volver a buscar sus propósitos que tenía con Adán, que era tener un pueblo suyo que lo amara, y con la familia de Noé igual, quiso volver a reiniciar la humanidad con un pueblo suyo, que fuera fiel a Dios. Y ahorita lo que Dios hace es que escoge a un hombre que es fiel a Dios, que es obediente, que se llama Abraham. Y Dios le promete a Abraham que por medio de él las naciones de la tierra serán bendecidas. Y por eso está la imagen de un hombre anciano aquí con un bastón, porque es la época de los patriarcas, de los padres de la nación de Israel. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, la palabra testamento significa pacto, porque Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, dándole su ley, dándole su instrucción, su dirección para que lo obedecieran. Pero el pueblo falló en su obediencia a Dios, y Dios dijo que iba a mandar un Salvador, un Mesías, un ungido de Dios, que vendría de la descendencia de David. Y ese Mesías es nuestro Señor Jesucristo, que vino y que a través de Cristo se cumple la promesa hecha a Abraham, donde Dios le dijo en Génesis 12, 1 al 3, en tu simiente serán, en tu descendencia serán bendecidas las familias, las naciones de la tierra. Entonces, desde la promesa de Abraham se vino a cumplir hasta que nació el Señor Jesucristo. Entonces, toda la Biblia es un desarrollo de la historia de Dios para salvarnos. Y entonces, después de Abraham tuvo un hijo Isaac, Isaac a Jacob, Jacob tuvo las 12 tribus, ¿verdad?, de Israel, y José terminó llevando a su familia a Egipto en medio de mucha hambre. Surgió un faraón que no conocía a los judíos, y entonces lo que hizo es que los puso a trabajar duramente, los emprisionó, y Dios levantó un hombre en medio de Israel que se llamó ¿cómo? Moisés. Y Dios planeó a través de Moisés que su pueblo fuera dejado libre. Y Moisés se presentó ante Faraón, el hombre más poderoso de su tiempo, diciendo, el Señor dice que dejes a mi pueblo ir. Y Faraón dijo, ¿y quién es el Señor para que yo le haga caso? Yo también tengo muchos dioses y en Egipto soy considerado el hijo de los dioses. ¿Quién es el Señor? Y Dios le dio una paliza, ¿no?, con 10 plagas, y le mostró quién era el Señor. Y Moisés salió con el pueblo de Israel, y entonces cuando estuvieron 40 años en el desierto, aquí Dios les dio el pacto de la ley, les dio el tabernáculo, que era un templo portátil donde podían adorar a Dios, el sistema de sacrificios, el libro de Levítico, porque los levitas eran una tribu de Israel encargados de la adoración a Dios en el tabernáculo o en el templo posteriormente. Y Dios dijo que, Moisés roció sangre sobre el pueblo en una ceremonia diciendo, esta es la sangre del pacto, que ustedes se comprometen con todo su corazón de obedecer a Dios. Y entraron, la primera generación murió por su rebeldía, por su pecado, y entonces entraron a la tierra que Dios les había prometido, al entrar pues hubo tensiones con los pueblos que vivían ahí, hubo guerra, eran pueblos sumamente que adoraban a los dioses, que tenían muchísima inmoralidad entre ellos. Al venir Israel lo atacaron, Dios levantó a Josué como un general y pelearon, y esta fue una época de la conquista de la tierra prometida. Y entonces, una vez establecidos en la tierra prometida, no tenían rey en Israel. Entonces, su rey era Dios, y Dios les pedía que obedecieran a Dios. Pero conforme el pueblo se apartaba de Dios y creía que fuera de Dios les iba a ir bien, adorando a los dioses que supuestamente de la fertilidad, que les daban lluvia, que les iban a dar mucha cosecha, buena comida, buen dinero, se olvidaban de Dios. Entonces Dios hacía lo que había dicho en la ley, que se iba a apartar de ellos. Entonces cuando Dios se apartaba de ellos, venían los pueblos enemigos, los amalecitas, filisteos, eran pueblos de la época, como ahora decir, pues ahora hay naciones, ¿verdad? Los salvadoreños, los mexicanos, los guatemaltecos, los hondureños, eran pueblos que en ese entonces, algunos de ellos que no conocían al Señor, y atacaban a los judíos, les robaban a Israel, les robaban su comida, y entonces cuando estaban bien amolados porque se habían olvidado de Dios, empezaban a clamar a Dios,
Y Dios levantaba un libertador, algún líder que Dios llenaba de su espíritu, de su poder, de su fortaleza, como Gedeón, como Sansón, ahí está, ¿no? El tiempo de los jueces. Entonces la historia de Sansón está, de Josué está aquí, la de Sansón está aquí, la de Moisés está acá, la de Abraham está acá, la de Adán y Eva, y la de Noé está acá. Y entonces, en esa época duró 300 años. Y el pueblo clamó por un rey, y Dios les dio al primer rey de Israel, que se llamó ¿cómo? Saúl. Y Saúl desobedeció a Dios, y Dios levantó a David. David fue un hombre que pecó terriblemente en una ocasión, pero siempre cuando era confrontado con su pecado se volvía a Dios, y tenía muchísimas buenas cualidades David también. Y Dios hizo un pacto que de la descendencia de David vendría aquel que salvaría a la humanidad. Vendría de la descendencia de Abraham y de la descendencia de David. Y Jesús, ¿cómo comienza el libro de Mateo? Búsquenlo en sus Biblias rápido. Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice Mateo 1:1? Búsquenlo ustedes. ¿Qué dice? El primero que lo encuentre, póngase en pie y léalo. Bueno, está bien, hermano. Adelante. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la genealogía, de la descendencia de Jesucristo, de donde viene el Señor Jesús genealógicamente, hijo de David, rey de Israel, de quien vendría el Salvador de Israel, y hijo de Abraham. Las promesas hechas, vemos un cumplimiento en Jesús, ¿no? Y la época de los reyes de Israel duró muchísimo, duró desde el año 1010, que fue ungido, antes del 1010 que fue ungido Saúl, en el 1010 fue ungido David como rey, del 1010 al 970 aproximadamente, y fue hecho rey David, y después hubo varios reyes. El nieto de David fue Roboam, y el reino se dividió en dos, ¿se acuerdan? Entonces 2 tribus se quedaron con los descendientes de David como reyes, que fue la tribu de Judá y Benjamín, pero se le conocía como Judá, y hasta el día de hoy los conocemos como judíos. Y las 10 tribus se quedaron en el norte, y se llamó Israel. También a veces se le llama Efraín, por un descendiente de Jacob. Entonces se le llama Efraín a veces, o Israel, el reino del norte. Entonces hubo una división en el reino. Dios mandó profetas y les dijo: vuélvete a mí, si no te vuelves a mí voy a disciplinarte. ¿Y qué pasó? Que el reino del norte vino un pueblo muy poderoso que se llamaban los asirios, y los conquistaron y los llevaron cautivos, y prácticamente erradicaron esas 10 tribus de Israel. Y el reino del sur, Judá, tuvo oportunidad de arrepentirse y volvió a caer en los pecados del reino del norte, y Dios mandó profetas que le dijeron: vuélvete a mí, vuélvete a mí. La gente no quería escuchar a los profetas de Dios, los terminaba persiguiendo, y Dios tuvo que ejercer su juicio y levantó otro pueblo después de los asirios, 150 años después. Levantó en el año 722 a.C. el reino del norte fue destruido. En el año 586 a.C. el reino del sur, vinieron los babilonios y se los llevaron con garfios de la nariz, jalados con gran crueldad, se los llevaron, y estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, la época de la cautividad en Babilonia. Y entonces, tal como Dios lo había dicho en Isaías capítulo 42, dijo Dios que Dios iba a levantar a Ciro, ungido, un rey persa. Se levantó otro imperio poderoso. Entonces, cuando uno va a la Biblia, el Antiguo Testamento, uno tiene que saber de naciones, de reinos, de imperios, que vinieron los asirios, quiénes eran los filisteos, quiénes eran los babilonios. Y son cosas que a veces uno lee y le entra por un ojo, ¿no? Ahí no le sale por el otro. Nada más se le queda en la mente dando vueltas, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, no sabemos qué son esas naciones, pero a medida que uno profundiza, estudia, uno va entendiendo eso de una forma más clara. Imagínate que las culturas de antes leyeran ahora de que el Vladimir Putin de Rusia se está llenando de armamento, y en Corea del Sur, del Norte, ¿qué es Corea del Norte? ¿Qué es como que Vladimir Putin? ¿Quién es Rusia? ¿Quién es Estados Unidos? No sabrían nada porque no viven en esta época, ¿verdad? Y nosotros, cuando leemos la Biblia, estamos leyendo una historia muy diferente a la que hoy conocemos. Entonces, el Señor permitió que regresaran a Jerusalén después de 70 años cautivos, y hubo varios retornos con Zorobabel, fue un descendiente de David, luego con Esdras, Nehemías. Y bueno,
Los últimos profetas en escribirse escribieron en esta época Zacarías y Malaquías, y dijeron que Dios iba a levantar a alguien así como el profeta Elías, que iba a preparar el camino del Señor y que vendría el Salvador, el Mesías, que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos, o sea, habría reconciliación en él. Está hablando de Cristo. Y hubo 400 años de silencio entre el último profeta y cuando nació Jesús. Entonces, cuando nace el Señor Jesucristo, ya había una expectativa mesiánica. ¿Cuándo va a venir el Salvador? El descendiente de David que nos va a salvar. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene? Ya había una expectativa, se habían formado la sinagoga, que la sinagoga es nuestro modelo de cómo nosotros tenemos iglesia ahora, que hay oración, lectura de la Escritura, una exposición de un mensaje de la Biblia, cánticos como los salmos. Se formó la sinagoga en ese periodo de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y se formaron el partido de los fariseos que buscaban guardar la ley de Dios porque dijeron, ya nosotros estuvimos cautivos en Babilonia, Dios nos disciplinó por no guardar la ley, ahora más vale que guardemos la ley hasta el último punto. Dios dice que no trabajemos en el sábado. Eso significa que ni siquiera debes cocinar el sábado, que no debes hacer nada el sábado. Y cuando Jesús sanaba a alguien en el sábado, lo tenían a Jesús como alguien que estaba rompiendo la ley. Y por eso Jesús tenía constantes confrontaciones con los fariseos. Y Jesús le decía, ustedes son hipócritas porque cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, quieren guardar la ley más chiquitita, pero se olvidan de lo más importante, que es el amor y la misericordia. Y el sábado no se hizo, el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y Jesús tuvo esas, pero en este periodo se formaron esos partidos, los fariseos, los saduceos que venían de la clase sacerdotal. Y es fascinante estudiar eso. Hay tomos de 500 páginas claro que hay tomos más pequeños, de 200, ¿no? De la historia intertestamental. Entonces tú cuando llegas al Nuevo Testamento, lees lo que está pasando y dices, ya entiendo por qué le preguntaban a Jesús lo que le preguntaban. ¿Por qué llegaron los fariseos? ¿Por qué los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí? Y entonces nace el Señor Jesús en cumplimiento de todas las escrituras. Los profetas habían dicho en el tiempo de los reyes y del exilio y del retorno que Dios levantaría nuevamente a alguien como David, de la descendencia de Abraham, que haría una creación nueva. Y viene el Señor Jesús, Dios hecho hombre, que nace en esta tierra, Dios con nosotros, y viene y trae salvación, y llama a sus apóstoles y les dice que vayan y a todo el mundo y lleven el evangelio. Y entre ellos viene el apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, y plantan iglesias por todo el mundo conocido, y se escribe el Nuevo Testamento, las cartas a los colosenses en Colosas, a los corintios en Corinto, a los efesios en Éfeso. Y entonces nosotros somos enviados como iglesia, estamos en este tiempo enviados a predicar que Jesucristo vino a traernos salvación, a perdonarnos de nuestros pecados, a cumplir las profecías y las promesas hechas por siglos y siglos de su revelación, para que vayamos y alcancemos a nuestros familiares, gente que no conoce a Jesús, les invitemos para que la gente se reconcilie con Dios. Y estamos esperando que venga el fin de los tiempos y que Cristo vuelva una vez más y entonces haga cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la historia de la salvación. Entonces cada historia de la Biblia, cada libro de la Biblia pertenece a alguno de estos periodos y etapas. Y eso es parte de interpretar la Biblia en el contexto histórico. Tienes que saber qué estaba pasando para que entiendas las profecías, lo que se habla, lo que se dice. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ahora yo no pretendo que hoy van a salir y ya me lo sé todo. A lo mejor salen de aquí y dicen no sé nada, ¿no? Y así pasa. Cuando uno se expone a la información por primera vez dices, uy, me falta un chorro. Pero es el principio de aprender. La segunda vez que lo oyes, ya había oído algo así. La tercera, la cuarta, y es un proceso de aprender. ¿Ok? Entonces, ¿dónde sucedieron los eventos bíblicos? Aquí tenemos un mapa del mundo. Aquí está México. Yeah. No es cierto. México. Tenemos Sudamérica, El Salvador. No oigo nada de allá. Tenemos los países de América Latina. Tenemos África, el continente africano, Australia. Tenemos el continente asiático, China, la India. Y aquí está, en este lugar es donde se originaron los eventos bíblicos. El mar Mediterráneo, aquí estaban los romanos, Roma, el imperio, aquí estaban
los asirios y los babilónicos, aquí estaba Egipto, aquí estaba Israel. En este punto, en el centro del mundo, ahí es donde se dan las historias bíblicas de la palabra de Dios. Más o menos ahí vemos un mapa actual, ¿no? Donde está Egipto, Saudi Arabia, donde está el petróleo, está Siria, que ahorita está tremendo con ISIS, horrible, que hay muchísima gente que está huyendo, refugiados. Está Irak, Irán. Irak corresponde a lo que antes era Babilonia, Irán a lo que era Persia. Y toda esta zona es una zona fértil porque está el río Tigris y el río Éufrates. Y la zona bíblica, aquí es Israel, aquí es donde se desempeñan los acontecimientos bíblicos, aquí. Y vemos, vamos a seguir viéndolo aquí está Turquía, ahí está Grecia, aquí estaban las iglesias de Galacia, aquí estaban las iglesias del Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, la Odisea, Filadelfia, y aquí están las iglesias de Corinto, de Colosas, de lo que era el mundo griego, ahí está Italia. Entonces la carta a los romanos se escribió para los cristianos allá, Jerusalén está aquí. Ese es el mundo bíblico, el mundo de los tiempos bíblicos. Es un mapa que podemos ver los tiempos antiguos. Estaba Egipto, Judá, Israel. ¿Ve que dice Israel y Judá? La parte del norte era el mismo pueblo de Dios que se dividió en dos con el nieto de David, que fue Roboam. Y algunos siguieron a Roboam, otros a Jeroboam, se dividieron en dos. Y aquí estaba Asiria, la capital de Asiria era Nínive. Llegaron los asirios y destruyeron Israel. Y en el año 722. Y en el año 586 llegó a Babilonia y trajo cautivos 70 años a Judá, a los judíos. Y ahí estaba Daniel, la historia de Daniel, en el foso de los leones. Daniel llegó ya sirviendo a los persas, los medos y los persas. Se hizo el imperio medo-persa. Asiria era el imperio dominante por muchos años y décadas. Babilonia surgió como el imperio dominante en el año 626 a.C., un conquistador que se llamó Nabopolassar, que fue el papá de Nabucodonosor. Y no es trabalenguas, así se llamaban. Entonces, después vino Persia y con Ciro, el rey Ciro, y se establecieron. Dios había profetizado por el profeta Isaías que Persia iba a llegar a ser el imperio dominante, y Dios le dio favor al pueblo de Dios a través de los persas. Entre ellos estaba Daniel, y años después estuvo con el rey Darío, años después estuvo Nehemías como copero del rey Artajerjes, y fue cuando fue permitido que llegara a Israel, a Judá, a Jerusalén, a reconstruir las murallas. Entonces aquí estuvieron los judíos cautivos en Egipto. Todo esto es el mundo bíblico. ¿Alguno de ustedes se había detenido a ver un poquito de dónde había sucedido las cosas? Bueno, entonces vemos que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y los eventos bíblicos sucedieron al otro lado del mundo, en otro lugar. Y ahí vemos un mapa del mundo, más o menos. Aquí está. A ver, ¿podemos apagar la luz un momento? No sé si la luz de aquí, para que puedan ver. Se ve mucho más claro, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver que estaba Egipto. ¿Ven que acá hay una porción de agua? Este es el mar Mediterráneo. Por aquí está la punta de Italia. Está, Galacia, Grecia. Italia está para acá. Y aquí está una isla que se llama Creta. ¿Se acuerdan que Pablo escribió una carta a Tito? Lo había dejado encargado en la isla de Creta de levantar pastores, proclamar la palabra de Dios. Y por acá estaba la ciudad de Éfeso, donde Pablo dejó a Timoteo encargado de nombrar ancianos, y le escribe allí la carta de primera y segunda de Timoteo. Las iglesias de Galacia, a donde estaban llegando los judaizantes desde Jerusalén a decirles que tenían que guardar la ley, estaban aquí. Ven que aquí hay este es el mar Mediterráneo, donde Pablo una vez naufragó y donde hizo los viajes misioneros. Por aquí estaba Antioquía de Siria, donde enseñaron la palabra y salieron. El Señor dijo en Hechos capítulo 3, apártenme a Bernabé y a Saulo. No se me vayan a dormir, Bernabé y a Saulo, rociadores de agua, por favor. No. Entonces salieron de Antioquía, eran maestros y salieron de Antioquía. ¿Ven esta porcioncita de agua aquí? Esta porción de agua se llama el mar de Galilea, el mar o lago de Genesaret. También se le llamó mar de Tiberíades por el emperador Tiberio César. Y en este mar es donde nuestro Señor Jesucristo
por Capernaum, por donde estaba la casa de Pedro, es donde inició su ministerio y donde calmó la tormenta en el mar de Galilea. Aquí es donde se ganaban la vida Pedro y Juan y Jacobo. Y ven que hay una porción de río aquí. Esa porción es el río Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista. Y ven que aquí hay un estancamiento de agua. Se llama el Mar Muerto, el lugar más profundo de la tierra, un lugar donde lleno de sal. Recibe agua, pero no sale el agua y se saliniza el agua y la gente flota ahí. Y aquí, este es el Mar Rojo, que alguno de estos brazos del mar es donde el pueblo de Israel pasó y Dios abrió el mar con poder. El pueblo de Israel probablemente estaba en la provincia de Gosén, un lugar esto es África, en Egipto, y este es el río Nilo que baja de Etiopía. Y ven que está verde aquí, ¿verdad? Porque como hay mucha irrigación de agua, por eso Egipto era una potencia en su tiempo, el faraón era poderoso, porque había comida, había producción, era como tener petróleo en ese entonces, estar en un buen lugar localizado donde había agua. Y aquí esta parte también había agua, el río Tigris y el río Éufrates, y por eso había imperios poderosos también en Asiria y Babilonia. Bueno, ahí vemos un mapa. Esto cuando enseñé el instituto, podemos prender la luz si gustan. Cuando enseñé el Instituto Teológico Bautista, este era un mapa que usaba con mis estudiantes, y tenían ellos que decirme que este era el río Tigris, este es el río Éufrates, este es el mar de Galilea, este es el río Jordán, este es el mar Muerto, este es el río Nilo, este es el mar Rojo, este es el mar Mediterráneo. Tenían que decirme cuáles eran los ríos y los mares, para que cuando leyeran la Biblia y hubiera alguna alusión, pudieran saber qué estaba pasando en el tiempo bíblico. Y tenían que saber también dónde estaban las naciones. Aquí estaba Egipto, aquí estaba los filisteos, aquí estaba Israel, aquí estaba Edom y Moab, aquí estaban los fenicios, aquí estaban los sirios, aquí estaba Siria, aquí estaba Babilonia, aquí estaba Medo-Persia. Entonces hay muchas cosas que uno no tiene ni idea de la conexión de los nombres de la Biblia, pero si uno se adentra y uno profundiza, uno conoce todas esas cosas. Solo le estoy dando una ventanita que sepa lo que hay, ¿no? Entonces aquí está la península arábiga, el Mar Rojo, aquí está el Mar Muerto, el río Jordán, el mar de Galilea donde estuvo el Señor, que realmente no era un mar, sino era un lago muy grande. Y este es el mar Mediterráneo. Y ahí vemos otra foto desde arriba en la tierra. Ahí vemos Capernaum, donde estaba la casa de Pedro. Perdón, le cambié, ¿verdad? Ahí está. Sí, Capernaum, el mar de Galilea, bastante grande que está. Nazaret es donde creció el Señor Jesús, cuando yo de Belén, ¿se acuerda? Jesús de Nazaret. Sí, aquí estaba Nazaret y fue a Capernaum y fue bautizado en el río Jordán. Este es el río Jordán, bastante largo, ¿verdad? Aquí está Jericó, aquí está Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando la Biblia habla de la parábola del buen samaritano? Dice, un hombre descendió de Jericó a Jerusalén, ¿se acuerdan? Bueno, más o menos así se ve el mar de Galilea. Si quieren pueden apagar nada más las dos luces. O está bien, las otras también. Así se ve más o menos el mar de Galilea. Se ve como Lake Chelan, ¿no? Y nada más que cuando vienen los vientos por las montañas. Yo me acuerdo en Oregon hay algo que se llama el Columbia River Gorge, y a veces vienen unos vientos tremendos. Hay un lugar que se llama The Dalles y la gente va a surfear, a hacer windsurfing por unos vientos fuertísimos. Bueno, es un lago. Aquí está el lago el mar de Galilea, donde el Señor Jesucristo caminó sobre el agua, donde el Señor Jesucristo anduvo en la barca. Y imagínate el mar de Galilea con tempestad. ¿Recuerdan cómo estaba una barquita? Dice, levántate, Señor, que perecemos. De nosotros nos estamos ahogando y tú durmiendo, ¿se acuerdan? Y el Señor se para y dice, eso debe ser impresionante, ¿no? Y se empezó a calmar todo y dijeron, ¿quién es este? ¿Qué es esto? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Este es el río Jordán. Tiene una grande porción el río Jordán. Hay gente todavía que va a bautizarse el río Jordán, porque es significativo. Podríamos hacer un viaje. En una ocasión me dijeron, ¿por qué no hacen un viaje como iglesia y empiezan a ahorrar de aquí a 3 años? Y dije, pues chance podemos ir, pero regresar no muchos van a poder. Entonces
Ni modo, o sea, ya después que el Señor nos ayude más, ya nos vamos varios. Entonces, aquí está, y que no esté la situación tan fea en el mundo, ¿no? De conflicto, fotos del río Jordán. Y bueno, ahora sí podemos prender la luz, por favor. Gracias. Pero es bueno ver un poquito, cuando adentrarse al texto bíblico, ¿no? Porque llegamos, decía, y estaba Juan bautizando en el río Jordán, y ya nos podemos imaginar un poquito lo que estaba pasando, ¿no? Podemos tener una idea de que el Señor Jesús se vino a esta tierra por amor a nosotros y buscó y tocó a la gente como la gente que está a nuestro alrededor en la panadería y tus vecinos y tus familiares, y gente como la que está a nuestro alrededor es la que Cristo vino a buscar. Y el Señor nos dejó la tarea de ir y hacer discípulos de todas las naciones, y la tarea continúa. Hay que seguir adelante haciendo discípulos de Jesús. Entonces, miren, es muy importante cuando uno trata de entender el principio histórico, cultural de la Biblia, saber que cada profeta escribió una situación distinta. Ahora, cuando hacemos esto, aterrizamos la Biblia en un tiempo histórico real, en el que Dios le preocupaba la situación del pueblo que se había alejado de Dios, que estaba viviendo en inmoralidad, oprimiendo a los pobres, o se había buscado otros dioses que no eran dioses. Y eso es importante para nosotros porque mucha gente se acerca a la Biblia buscando todo simbólico, alegorizando todo. En una ocasión vi un video que hablaba de profecía de los últimos tiempos, y uno tiene que tener mucho cuidado, no se crea todo lo que escuche de los últimos tiempos. Y alguien decía, ¿sabía usted que hay 17 libros proféticos en la Biblia? Imagínese, donde habla Dios lo que va a suceder con las naciones. Y empezaron a buscar dónde estaba Rusia, ¿no? Gog y Magog, y dónde estaban los poderes actuales, y el águila, quizás Estados Unidos. Y la gente especula y busca ver dónde puede encontrar algo que encaja con lo de ahora. Pero lo que no se ponían a pensar es que de esos 17 libros proféticos tenían que ver con situaciones que ya se cumplieron de aquel tiempo, la gran mayoría de ellos. 92% de los libros proféticos de la Biblia no es predicción del futuro, es un llamamiento de Dios a que nos volvamos obedientes a Él, a que dejemos el pecado, a que restituyamos al que hemos agraviado, que nos reconciliemos con el que hemos ofendido, que no oprimamos a los que hemos oprimido, que tengamos a Dios como nuestro único Señor a quien servimos. 92% de los libros proféticos no es, y va a venir esto en el futuro, y va a venir lo otro, no. 8% de esos libros, una muy pequeña parte, es predictivo, donde Dios dice, si te vuelves a mí, esta bendición va a haber para ti. Si no te vuelves a mí, yo voy a traer a Babilonia, que va a traer y te va a llevar cautivo. Tú oprimiste a otros, así te van a oprimir a ti. Y de ese 92, de ese 8% predictivo, solo 1% no se ha cumplido. Lo demás ya se cumplió con la venida de Cristo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de entender, por ejemplo, hay dos profetas que profetizaron a la nación del norte, que fue Israel, Amós y Oseas. Amós y Oseas no profetizaron a Judá, profetizaron principalmente, su enfoque eran profetas, son los profetas más antiguos, profetizaron junto con Miqueas, profetizaron a la nación del norte. Los profetas que profetizaron a Asiria fueron Jonás, pero él es un libro histórico que nos dice que Dios le dijo, ve y predica arrepentimiento. Y Nahum, que es una condenación contra la Asiria que llevó cautivo a Israel, diciendo que así sería destruida como ella destruyó naciones. El profeta que profetizó a Edom era un pueblo pequeño, descendiente de Abraham también, hijo del hermano de Jacob, que fue Saúl, los edomitas. Fue Abdías, profetizó a la nación de Edom, profetizando su destrucción. Y el resto de los profetas profetizaron a la nación del sur, a Judá. Pero a veces son cosas que no tenemos ni idea. Y como no conocemos la historia bíblica ni nada, nos acercamos a la Biblia y no le entiendo nada, ¿no? Y es normal, como alguien dijo, no te preocupes lo que no entiendes, preocúpate por lo que sí entiendes, y que Dios te habla y obedece eso que Dios te habla, ¿no? Y lo que no entiendes lo vas a ir entendiendo poco a poco, es un caminar, es un proceso. Por eso les recomiendo que comiencen en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Los profetas, de acuerdo al orden del tiempo que profetizaron con referencia a la cautividad de Judá en Babilonia, tú tienes que preguntarte, ¿quiénes profetizaron antes de ser llevados cautivos? Porque tiene sentido, cuando tú ves a Isaías diciendo que serán llevados a la cautividad, o
Y luego la segunda parte de Isaías diciendo que Dios tendrá misericordia de ellos y que si se vuelven a Él, el Señor de allá los regresará. O Jeremías, que fue echado en una cisterna y perseguido por profetizar que los babilonios vendrían y que los conquistarían. Lo acusaron de traición a Jeremías. Cuando tú ves eso, es muy importante ver qué estaba pasando, que aún no habían sido llevados cautivos y Él les estaba diciendo lo que Dios iba a hacer para traer su juicio por su rebeldía y su pecado. Hay que prestar atención a Dios antes de que sea muy tarde, ¿no? A veces hacemos oídos sordos a lo que Dios nos habla, que nos volvamos a Él. Pero es muy importante, si profetizaron durante el exilio, como Ezequiel y Daniel, Ezequiel dando esperanza de que la presencia de Dios estaría con ellos aún allá en Babilonia, si se volvían al Señor. O si fue retornando de la cautividad babilónica. Bueno, aquí tienes una idea. Todos estos me los aprendí las fechas porque yo quería saber qué profeta fue primero, quién después, más o menos el orden de en qué año antes de Cristo profetizó cada profeta. Profetas antes de ser llevados cautivos a Babilonia fueron estos. Profetas que profetizaron durante la cautividad en Babilonia. Tenemos el libro de Lamentaciones, por eso se llama Lamentaciones. Imagínate que te destruyan tu ciudad y te la quemen y huyes como refugiado y te quedas en la calle sin nada. Te lamentas, y por eso Lamentación dice cómo se ha ennegrecido el oro, cómo ha perdido su brillo, todo lo que era antes hermoso. Y termina el libro diciendo, dice Señor, ¿por qué has permitido esto? Pero pues fue porque tu pueblo fue rebelde y se olvidó de ti. Y termina diciendo, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aún en medio de ahí, Señor, tú guardaste un remanente. Grande es tu fidelidad. Entonces, hay profetas al retorno del exilio, como fue Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, es fascinante cuando uno ve cada libro profético en su contexto de lo que estaba pasando. Bueno, ¿están bien todos? Ok, volviendo al punto, esto les di nada más un trasfondo de que cuando uno lee la Biblia es importante entender la situación histórica. ¿Qué estaba pasando en el tiempo en que se escribió? Porque muchas veces el mensaje tiene que ver con eso que estaba pasando. Y por eso a veces no lo malentendemos, no lo entendemos, no lo conocemos. Entonces, volviendo al punto que estamos viendo, de que hay que interpretar la Biblia tomando en cuenta el contexto, la situación histórica. En las palabras es lo mismo. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que al Señor el apóstol Pablo, Santiago, dice Santiago, bienaventurado el varón, la persona que soporta la prueba o la tentación? Porque cuando haya resistido, cuando tú tienes ganas de pecar o tienes ganas de dudar de Dios, de tirar la toalla cuando estás pasando por problemas difíciles, y tú te mantienes firme al Señor, le abres tu corazón, le dices cómo te sientes, obedeces a Dios, dice, cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido. Y también Pablo habla de que si nosotros permanecemos en Él, recibiremos la corona de vida. Entonces, ¿de qué está hablando? Muchos pensamos en una corona así, ¿verdad? Pero lo que decíamos es que Pablo estaba hablando, y el contexto bíblico estaba hablando de las competencias de los griegos, donde competían y se esforzaban y se disciplinaban como atletas. No era fácil, no es fácil ganar una carrera, necesitas estar todos los días disciplinado y corriendo y equipándote, desarrollando condición física, mental, para decir, voy a ser obediente al Señor, voy a vivir la vida cristiana, voy a abrir mi Biblia aunque me dé flojera y leer mi capítulo del día y reflexionarlo. Voy a desarrollar en mi vida buenas disciplinas espirituales, buenas disciplinas en el uso de mi lengua, cómo respondo a los demás. Señor, me tiendo a enojar, exploto, digo cosas que no debo, ayúdame, Padre. Comienzo reconociendo que tengo un problema, ayúdame. Entonces uno comienza a ponerse en las manos de Dios y compite y se esfuerza. Y la Biblia dice que una vez que triunfamos, el Señor dice, bien hecho, ese es mi hijo, mi hija, ¿no? Dios se agrada de nosotros y somos un olor fragante a Él, algo que huele bien ante sus ojos cuando somos firmes y competimos como atletas, desarrollamos disciplina espiritual. Por eso dice Hebreos, dice, por lo tanto, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Habla de que es una carrera, una disciplina. La vida no es fácil, está llena de pruebas, pero gracias a Dios
Siempre será mejor existir y sufrir que nunca haber existido. Gracias a Dios que tenemos vida y que Él nos creó y que nos ofrece perdón de pecados y vida eterna. Y que hay una canción muy bonita que tiene mi hermana que dice: gracias a Dios que no todos los días son iguales que ayer, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, cada día hay que enfrentarlo como un nuevo reto y saber que recibiremos una corona. Pablo dice en 1 Corintios 13 que ahora vemos oscuramente como por espejo. Hay misterios, hay cosas que no conocemos, aunque tenemos la palabra y la estudiamos. Hay eruditos que debaten en ciertos pasajes, significará esto, significará lo otro. Hay preguntas que tenemos, ¿y cómo vamos a estar en el cielo? Y si alguien murió de niño, ¿lo vamos a ver de niño o de adulto? ¿Sí? ¿Qué actividades haremos en el cielo? Hay gente que piensa, está bien aburrido, ahí van todos los religiosos que no van a bailar, y gente piensa así, ¿no? En realidad no, la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, ni en la imaginación al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Si Dios creó algo tan sencillo como una lengua que puede probar un postre, ¿no? Y decir, qué rico, la carne asada, y te deleitas, o una vista hermosa, y ves que es algo lindo, ¿no? ¿Qué no habrá preparado Dios cuando estemos con Él? Entonces, va a ser maravilloso. Y entonces cuando la Biblia dice, vemos oscuramente como por espejo, nosotros nos rascamos la cabeza y decimos, pero el espejo no se ve oscuro. Nada más cuando me baño, ¿no? Salgo de bañarme, está todo empañado. Pero no está oscuro. Pues porque el espejo de ahora no es el espejo de los tiempos bíblicos. Y eso es parte de interpretar la Biblia con un contexto. Y tú me puedes decir, pero pastor, espérese, me está usted confundiendo mucho. Todo lo que me está diciendo, pues ahora, ¿cómo voy a entender la Biblia? Bueno, no te preocupes, para eso hay comentarios bíblicos. Por eso, la Biblia es suficientemente en algunos aspectos culturales alejada de nosotros, que por eso búscate una versión de la Biblia que sea sencilla de entender. Una versión de la Biblia que por ejemplo, dice, salió un hombre dando voces diciendo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste, mi amor, ya deja de darme voces? No, dices, ya deja de estar gritando, ¿no? O no dices, mi amor, ciñete el saco, mi amor. No, dices, mi amor, ponte el saco, ¿no? Usamos palabras diferentes. No estamos en España, no estamos en el siglo pasado, y no tiene nada de mal usar la Reina Valera. Yo me sé los versículos de la Reina Valera de memoria, es la Biblia con la que crecí, y me gusta y la sigo leyendo. Ahorita estoy leyendo el Evangelio de Marcos y estoy usando la Reina Valera. Y luego me voy al griego y estoy tratando de familiarizarme nuevamente, reaprenderlo, porque hace mucho que lo vi y tengo esa meta personal de aprender. Pero, en realidad, hay versiones de la Biblia hechas por eruditos, expertos en idiomas, que tratan de... No hay ninguna versión perfecta, pero todas tienen diferentes acercamientos. Uno busca contextualizar en nuestro tiempo lo que oyeron ellos en aquel entonces. Entonces, si batallas con la Biblia, busca una versión sencilla para tu edificación, una versión que puedas saborear y entender. Entonces, veíamos la semana pasada, el mes pasado, parece que fue una semana, ¿no? Cuando la Biblia nos habla que nos saludemos unos a otros con un ósculo santo. Es otra palabra de la Reina Valera. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, no te vayas, mi amor, dame un ósculo antes? No usamos esas palabras, ¿no? Entonces, un ósculo es un beso. Pero cuando la Biblia nos manda entre hermanos en Cristo, darnos un beso santo, hay que entender que interpretar conforme a la cultura es saber que en aquel entonces se saludaban de beso los hombres y no era algo que nos diera ñañaras, ¿no? Que fuera mal visto, ¿no? Como decir, espérate, hermano, mucha confianza. Bueno, era la cultura y hasta el día de hoy la es en muchas naciones, en muchos pueblos. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? La palabra de Dios dice que nos demos un beso, hermano, venga para acá, hermano. Va a decir, no, o sea, aunque la Biblia lo diga, no es un mandato, es un reflejo de cómo se saludaban ellos en ese entonces. Entonces, ¿cómo lo aplicamos hoy? Aplicamos el corazón del verso. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Que nos saludemos de una forma santa, de una forma con ósculo de amor, con cariño, con aprecio. ¿Qué significa santo? Apartado del mal. Cuando tú envidias a alguien y le das el abrazo,
¿Es algo apartado de mal envidiar a alguien? No, es algo que, hay algo que no está bien en el corazón. Hola, ¿cómo estás? Ojalá te atropelle un tren, ¿no? No es algo que viene, que sale del amor y de la sinceridad. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nos saludemos con sinceridad, con honestidad, con amor, con cariño, con respeto, con aprecio. Aunque no sea con un beso, puede ser un apretón de manos o un abrazo en Cristo, sincero. Miren, la geografía también son cosas que a veces uno lee en la Biblia. Por ejemplo, alguien lea esto en voz alta, por favor. Lucas 10:30. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ok, hasta ahí, gracias. Entonces dice que un hombre, ¿qué? Descendía de Jerusalén a Jericó. Para empezar, muchos de nosotros decimos, hermano, yo no sé ni dónde está Jericó ni dónde está Jerusalén, ¿no? Pero ya lo vimos en el mapa, ¿se acuerdan? Y había una distancia aproximadamente de 15 millas o 24 kilómetros entre un lugar y el otro. Ahora, viéntatelos a pie, 24 kilómetros, 15 millas. ¿Cuánto toma? Unas 3, 4 horas, ¿no? Depende del terreno, unas 4 horas de caminar. 4 horas de caminar sin parar, termina uno cansado. ¿Alguna vez ha sido un hiking? ¿Sí? Ahora, estaba Jericó aproximadamente 1060 metros de altura de Jerusalén. Entonces imagínate, en 3 horas, 4 horas cuesta arriba, y luego la bajada era mucha diferencia de altura. Entonces por eso la Biblia decía, comenzó Jesús a decir una parábola, una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Nosotros lo oímos ahorita y decimos, no, ok. Pasamos por alto esos detalles, ¿no? Pero en el tiempo bíblico descendían desde Jerusalén, desde Jericó hasta Jerusalén. Había mucha, y eso es donde estaba antes Jericó. O entre las montañas, tenían que descender mucho hacia abajo. Entonces son cosas que no entendemos porque estamos alejados del tiempo, la cultura, la historia, las personas, las naciones, las situaciones que se vivían, ¿no? Miren, en Hechos 1:12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de los Olivos, porque estaba lleno de plantas de árboles de olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Entiendes eso cuando lo lees? Que estaba el monte de los Olivos, camino de un día de reposo de Jerusalén. ¿Cómo ven? ¿Qué es el camino de un día de reposo? Que tardaba un día en caminar y le llegaba el día de reposo tal vez. A ver, ¿alguien más? 12 horas. Camino de un día de reposo. No dice camino de un día, camino de un día de reposo, porque camino de un día depende de cuánto caminas en el día, ¿no? Pues, ¿Al atardecer? ¿De toda la noche? bueno, cuando no tiene una manera de saberlo, pero cuando uno va, por ejemplo, lo único que sabemos es que en Éxodo 16 Dios le dijo al pueblo, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. O sea, aparte de guardar el día de reposo en el Antiguo Testamento, hay que tener cuidado con eso porque hay otro movimiento muy fuerte judaizante y en YouTube y en Internet que tienes que guardar el sábado y que la iglesia dejó los aspectos del pacto de Dios y tenemos que un día voy a hablar de eso, pero el punto es que en esto del sábado Dios era una manera de confiar en Dios, en la provisión de Dios. Dios quiere que descansemos un día y a veces fallamos en eso, incluyéndome yo a veces, y es algo que estoy trabajando en mi vida, que necesito tener ese tiempo de no pensar en ministerio, en trabajo y solamente enfocarme en mi familia, porque se necesita. Dios no nos hizo, no somos robots, necesitamos descansar. Hasta el Señor Jesucristo se fue a un lugar apartado a reponerse y a orar. Entonces tenemos que tener un tiempo de descanso y también es un tiempo de creer que Dios nos va a proveer. Para nosotros los cristianos es el domingo, porque celebramos el acontecimiento central de la Biblia, que es la resurrección de Jesús, que murió por nuestros pecados y venció la muerte y nos dio la seguridad de que un día, aunque estemos muertos, viviremos y estamos con Cristo. Entonces, el día de reposo, Dios quería que no caminaras, que no trabajaras, que tú te dedicaras a descansar y al Señor y a tu familia. Entonces, leyendo literatura de la época rabínica, de los maestros judíos, vemos que un día de reposo era a menos de media milla, menos de 1 kilómetro aproximadamente. O sea, ese día, relax, decían los americanos jovencitos ahora, chill out, ¿verdad? Decían, mantente calmado, solamente descansa ese día, disfruta tu familia, disfruta tu relación con Dios, reflexiona,
dale gracias a Dios por los demás días, recarga fuerza para el día siguiente, que es el primer día de la semana que vas a trabajar. Entonces, entonces la Biblia dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, no era muy lejos caminando, camino de un día de reposo. Es como de aquí, más o menos de la esquina de la iglesia, a la 405, ¿no? Eso es un camino de un día de reposo. 0.4 de milla o algo así. ¿Está cortito o no? ¿Sí? Pero son cosas que uno lee en la Biblia y que no tiene ni idea. Entonces, ¿cómo puede tener una idea? Cuando hay algo que te interese, que capte tu atención. Acuérdate que no nada más estudiamos la Biblia para saber. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, ayuda a los demás, es constructivo. Y Dios quiere no solo que adquiramos conocimiento para saber más, cuánto sé, ¿no? Sino que adquiramos conocimiento para obedecer a Dios, conocer su palabra y mostrar amor a los demás. Entonces, cuando te encuentres con algo que no entiendes, te puedes comprar una Biblia del Diario Vivir, por ejemplo, que es una Biblia muy fantástica de aplicación práctica a la vida, y cuando vienen ese tipo de detallitos te lo explica, ¿no? O un comentario bíblico, lo abres, lo ves y ya sacas sales de la duda. Miren, por ejemplo, significado de talento y denario. Dice Mateo 18, 23 al 28. Alguien léalo, por favor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Ok. ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. ¿Qué es un talento? Si yo les digo que les voy a dar 10,000 wones coreanos, o 1,000 del yen japonés, ¿saben cuánto es el equivale? No, ¿verdad? Antes había bolívares en Latinoamérica, ¿verdad? Quetzales en Guatemala antes. Pero son diferentes, son nombres de monedas y que no tenemos ni idea cuánto era, ¿verdad? ¿Cuánto sería 10,000? ¿Cuántos se imaginan que era en nuestro tiempo? A ver. 10 pesos. ¿Qué? 10 pesos. No, en dólares. $100. ¿Qué? $1. Le debía 100 o 1,000, hay mucha diferencia, ¿verdad? No es lo mismo que yo le digo, hermana, regálame $100, y te digo, regálame 1,000. No, más o menos como 1,000, ok. ¿Alguien más? ¿Cuánto sería 10,000 talentos? Mucho dinero. ¿Qué? Ha de ser mucho porque pues iba a venderle a la mujer y los hijos. $100,000. Imagínense. Ok, como $100,000. Bueno, vamos a ver. Dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, porque le rogaba, le dijo, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué iba a pasar con su deuda? Iba a terminar de esclavo él y toda su familia, ¿no? Así era antes, otra cosa alejada de nosotros. Hoy día no te van a decir, no me debes, te vas a mi casa y te vas a poner a lavar la casa. Y vieja, ya tenemos babysitter for free, ¿no? Imagínate que hubiera hoy día eso de ser esclavo. Así era antes. Le debías a alguien y lo trabajabas con tu trabajo hasta que salieras de la deuda. Eres esclavo. Entonces dice que fue movido a misericordia el rey, ¿no? Y le soltó. Pero salió aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, otra cosa es agarrándolo, eso significa. Le tomó de la ropa y le ahogaba. Yo creo que así, como en el, óigame, no, me ahorcó, ¿no? Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, ¿sí? Entonces, es poderoso esto porque Cristo Jesús dice en este pasaje de que nosotros, de la misma manera, tenemos que hacer lo mismo, que si no perdonamos a la gente que nosotros nos han ofendido, que tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Entonces Jesús contó esta historia para decir que nosotros tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar, tremenda. ¿Saben cuánto era un talento? Era entre 33 a 40 kilos de la medida de un metal preciado. Se usaba para la plata y el oro, generalmente más para el oro. Entonces, no el oro el que hacía hola, no, pero el otro, el oro, ¿no? Entonces,
¿Cuánto sería 33 kilos de oro? ¿Cuánto está el kilo de oro? Mucho dinero. Una onza de oro, ¿cuánto vale? ¿Una onza es un centenario? ¿O más, no? 30. No, el centenario, ¿cuánto es? 30. Un centenario está como en $2,800, algo así. Un centenario. Y dice, qué bueno que me dices, hermano, voy a sacarle el colchón. No es cierto. Ok. Más o menos un kilo de oro, más o menos son $60,000. Ahora imagínate 38 kilos de oro. ¿Cuánto es 10 kilos? $600,000, casi más de $500,000. ¿Cuánto es Mucho dinero. 30 kilos? Mucho dinero. Más de 2 millones. O sea, cada talento era... ¿Y cuánto debía? 10,000. Entonces aquel hombre le debía al rey millones y millones de dólares. Eran aproximadamente 36 kilos de oro, equivalente a 6,000 denarios. Un denario eran 100 días de sueldo mínimo o 3 meses de trabajo. En este caso, conocer el significado de los pesos y medidas bíblicos es importantísimo para entender la parábola. O sea, lo que a él le perdonaron una deuda impresionante que no podía pagar, millones de dólares. Es como si alguien te debes 50 millones de dólares y dices, no los puedo pagar, voy a estar un esclavo toda mi vida. Por favor, ten misericordia. Y se te salen las lágrimas de cocodrilo y le ruegas a la otra persona, por favor, Señor, perdóname. Dice, ok, te perdono, te doy vida eterna. Tu cuenta queda borrada, tu pecado. Porque para eso Jesús pagó en la cruz tus pecados. Y de repente tú sales afuera con alguien y, hey, los $100 que me debes, ¿dónde están? No te hagas, vente para acá. Y pum, le das una golpiza y llamas a la policía. No es congruente, ¿verdad que no? Entonces la historia que Jesús está contando es poderosa cuando conocemos de las cantidades que estaban hablando, que era un denario y que era un talento. Pero eso es aplicar el principio de la situación histórica cultural, que cuando vamos a la Biblia más o menos entendemos qué está pasando y para eso hay comentarios bíblicos. Bueno, vamos brevemente a leer este pasaje que está bien raro, ¿no? En 1 Corintios 11, Pablo escribe esta carta a los Corintios, era una carta correctiva, había desórdenes en la iglesia, y Pablo se enteró de cosas que no estaban bien en la iglesia y les escribe esto. Comienza diciendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y comienza en el versículo 2, qué bonito lo que puede decir, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Sabes qué? Imítame a mí. Qué reto, ¿no? Y es un reto para decir, Señor, no soy perfecto. Señor, tengo un montón de fallas, es solo tu gracia la que me ha alcanzado, Señor. Pero, Padre, yo quiero darte mi vida, quiero luchar para que otros vean que te amo, Señor, que estoy leyendo tu palabra, buscando aplicarla, que si veo a alguien en la calle que no conoce a ti, le quiero hablar de ti, Señor. Yo quiero, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso debe ser la meta de todos como cristianos. Dice, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. O sea, veo que la doctrina la han guardado, la enseñanza que les he dado. Ahora bien, no del todo los elogio. Quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre. ¿Qué está diciendo? Pensando con eso, con la cabeza. Son expresiones de la época. ¿Qué está diciendo con eso? Que Cristo es la cabeza de todo hombre. La cabeza, ¿cómo? Como el cerebro que controla todo. Así es. Mi cabeza le dice el control, mueve la mano para arriba y lo hace, ¿verdad? La cabeza controla mi cuerpo, ¿verdad? Y Cristo, nosotros debemos estar bajo el control de Cristo. Por eso dice la Biblia que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Que Él controle nuestra vida, que Él sea nuestro Señor. Porque dijo Jesús, si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces dice, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de toda persona. Dice, mientras que el hombre, porque a veces la Biblia usa en cuanto al hombre como hombre y de género sexual masculino, y a veces usa la Biblia la palabra hombre para referirse a la humanidad. Pero dice, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Aquí ya no nos gustó. Vivimos en un tiempo de liberación femenina, en un tiempo donde la mujer no es como las escopetas que está cargada ahí en la esquina, decía, ¿no? En la casa.
Vivimos en un tiempo donde la mujer ya trabaja, ya hay presidentas mujeres en el mundo y ya no se tiene pensado, hay muchísimas madres solteras que sacan adelante a su familia, a sus hijos. Entonces es algo que con nosotros resuena como opresivo a veces, pero esto es algo nuevo. Lo que estamos viviendo ahorita es algo nuevo en milenios de historia de la humanidad, donde la mujer generalmente Dios le dio la facultad de tener hijos, algo muy bello. Entonces el hombre luchaba, cortaba con machete, iba a cazar, sembraba, se partía el lomo trabajando y entonces trabajaba para su familia, para darle de comer, y la madre se encargaba de tener hijos, de cuidarlos, de nutrirlos con amor, con cuidado, ¿no? Entonces había roles definidos en la sociedad y en el mundo. Y Pablo está funcionando dentro de estos roles de su tiempo y les está diciendo de que Dios ha puesto al ser humano, por algo Dios nos hizo físicamente más fuertes, no creo que sea casualidad. Por eso Dios le dio a la mujer la capacidad de tener hijos, y la mujer tiende a ser más paciente que el hombre, tiende a ser más fiel, tiende a ser más naturalmente amorosa. Si hablamos en términos generales, ¿no? Hay excepciones. Hay mujeres que son muy duras y hombres que en la boda están llorando y hay de todo, pero generalmente en términos generales el hombre, Dios nos hizo físicamente más fuertes para cuidar de nuestra familia, para proteger y para proveer. Entonces hay roles que Dios estableció en la Biblia. Por eso Dios hizo primero al hombre y de su costilla formó a la mujer. Entonces Dios nos puso para proteger a nuestra familia y cuidarla, no para pisotear a la esposa, sino para amarla y cuidarla. Eso dice Efesios 5, que el hombre debe cuidar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No es un tirano que pisotea y órale, mujer sujeta, y si no está sujeta, me pones sujeta. No, ¿verdad? La mujer sujeta, dicen algunos. Sí, ¿por qué? Así decían uno, pues está ahí con su carota todos los días. No. Dice, la mujer, hay hombres que agarran ese versículo y lo que les conviene de la Biblia y lo agarran para oprimir a su esposa. Y mira, aquí dice que tienes que estar sujeta, sí, pero no ves el anterior. El anterior dice que están sujetos unos a otros y que yo soy coheredera de la gracia contigo, dice otro pasaje. Y también dice aquí que tú me debes amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si tú amaras a Cristo y estuvieras sometida a tu cabeza que es Cristo, yo me sometería a ti. Porque es muy fácil someterse a alguien que se somete a Cristo. Pero muy difícil someterse a alguien que es un ególatra, que solamente piensa en sí y quiere aplastar a la mujer. Eso no es amor. Entonces, dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Ahora, ¿es Cristo Dios? Sí, pero en su encarnación se vistió de humanidad y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Cristo en su humanidad está sometido al Padre, y de la misma manera nosotros como hombres debemos estar sometidos a Cristo Jesús. Y ustedes como mujeres deben estar sometidas a Cristo, desde luego, pero Dios ha puesto en su familia a un líder en su familia, que si realmente es un líder que camina con Dios, las va a tomar en cuenta y las va a amar, ¿no? Entonces dice, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. ¿Qué está diciendo aquí? Otra cosa. ¿Se acuerda usted que en México, cuando llegaban los rancheros a la iglesia, ¿qué hacían? Se quitaban el sombrerito, ¿verdad? ¿Y qué pasa con alguien que llega a la iglesia con cachucha? Se la va a quitar ahorita, Gustavo. Es falta de respeto, ¿verdad? Aunque no estamos en el servicio, ahorita estamos en un estudio, pero se considera, en muchos lugares se considera falta de respeto, ¿no? Usar una cachucha en la iglesia y un sombrero, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo estaba pasando en la época de Pablo. Depende de la época, porque hay una diferencia entre un libro de la Biblia y otro, por las costumbres culturales. Pero Pablo le está diciendo que aparentemente si ellos venían con la cabeza cubierta era una deshonra ante Dios, como que no estaban viniendo limpios tal cual son ante Dios, ¿no? Entonces dice, en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza, es como si estuviera rasurada. Y algunos piensan aquí que está hablando, bueno, dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, ¿qué? Aquí es al revés. Aquí está al revés, deshonra. Si el hombre se tapa la cabeza, es deshonra. Está deshonrando a Dios, porque no está mostrando respeto a Dios. Pero la mujer, si la mujer no se tapa la cabeza al entrar a la iglesia, o al estar en la iglesia, ¿qué hace?
Está deshonrando. ¿Quién es su cabeza? Su marido. Está deshonrando a su marido. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Cómo está este pasaje? No lo leemos y no le hallamos pies ni cabeza, ¿no? No nos gusta y decimos, pero ¿qué está pasando? ¿No? Entonces dice, al que su cabeza es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. O sea, le está diciendo, ¿verdad que estar pelona no es algo que como mujer te gusta? ¿Verdad? Entonces, si no te gusta estar pelona como mujer, estás haciendo lo mismo al ir a la iglesia con tu pelo suelto y no taparte la cabeza, y estás faltándote el respeto a tu marido. ¿Pero por qué? Dice que se corte también el cabello, pero sí es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. ¿Qué es esto? Estamos leyendo una carta, ¿verdad? Una carta tiene una persona que la escribió y unos destinatarios, a quién fue escrita, ¿verdad? Y a veces cuando uno lee eso es como agarrar ¿alguna vez te pasó que levantaste el teléfono en tu casa a media conversación y a ver qué platica mi mamá? No, no sé, a ver con quién está hablando. Y sí, te dije que fueras y que le vamos a dar. No, ¿sabes qué? Mátala. Están hablando de, sí, mira, ya venden el raid de esas cucarachas. Ay, qué bueno que nos venimos. Y a ver, uno agarra el teléfono a medias y no sabes de qué están hablando, ¿no? El muchacho espíritu era famoso con eso, ¿no? Con oír conversaciones a medias, imaginar cosas. Y cuando uno llega a la Biblia y ve las cartas, las epístolas, lo mismo pasa. Porque estamos viendo una carta. Pablo tenía una relación con estas iglesias y vivían en un tiempo que no es el tiempo de nosotros. Entonces cuando leemos esto nos rascamos la cabeza y decimos, ¿qué está pasando? Y como consecuencia de que hay gente que ama al Señor y quiere obedecerle, en muchos lugares tenemos iglesias, iglesias católicas hay, ¿verdad? Donde algunas mujeres van con cubierta la cabeza, y muchas iglesias pentecosteses, sobre todo apostólicas, donde la mujer va tapada totalmente con la cabeza. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué creen que van por eso? ¿Qué? Porque están aplicando la palabra de Dios, porque buscan obedecer a Dios. Dice, la Biblia lo dice, y no me importa qué dice, pero como lo dice yo lo hago. Y más bueno que Dios me encuentre siendo fiel y obedeciéndole. Pues si lo hacen de corazón, aquellas personas que lo hacen, porque algunos lo hacen porque todo el mundo lo hace, y si no lo hacen la van a juzgar y la van a ver mal, ¿no? Pero si hay gente que siente en su corazón hacerlo, pues qué lindo que están buscando adorar a Dios y agradarle, pero en realidad no están entendiendo el principio histórico-cultural, no están entendiendo que uno tiene que preguntarse por qué se dio esto en la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? ¿Aplica lo que se vivía en ese tiempo a nuestro tiempo hoy, sí o no? ¿No? Entonces, vamos aquí, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Ay, hermano, qué machista era Pablo, ¿no? Está diciendo que nosotros como varones, ustedes son nuestro orgullo, que nosotros son, y que cuando ustedes son buenas esposas, realmente nosotros nos sentimos elevados, delegados a nuestra gloria. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. O sea, Pablo está dando una razón teológica, diciendo, mira, en la Biblia, en Génesis, Dios creó primero al hombre a su imagen. Y claro, Génesis 2 dice que ambos, Génesis 1, dice 1.26, dice que varón y hembra los creó a su imagen y semejanza los creó. Y en Génesis 2 ya habla de cómo creó al hombre y de la costilla creó a la mujer. Y por eso desde entonces la mujer vive a nuestras costillas. No, no es cierto. Entonces, de hecho, el hombre no precede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, ay, Pablo, a causa de los ángeles la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué tienen que ver los ángeles aquí? La palabra ángelos en griego significa mensajeros. Alguien especula, ¿será que venían mensajeros de Pablo de las iglesias y a causa de ellos que no vieran desorden? Puede ser, a causa de los... Pero Pablo habla de que cuando nosotros adoramos a Dios como iglesia y buscamos a Dios en oración, hay un sentido donde la presencia de Dios está presente. Y de que cuando adoramos a Dios, el Señor tiene mensajeros. La Biblia dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Entonces hay una presencia de que los seres espirituales de Dios, sus mensajeros, al ver nuestra adoración a Dios junto con Dios, al recibir esa adoración en el culto de adoración,
y ven desorden, y ven donde una mujer no respeta a su marido, y ven donde una mujer está comportándose de una manera que da un mal testimonio, es algo que ellos dicen que está pasando aquí. ¿Sí? Entonces dice, la mujer debe llevar sobre cabeza señal de autoridad. O sea, ¿qué está diciendo? Que el velo que la mujer tenía era para respetar a su cabeza. ¿Quién era su cabeza? Su esposo. Y al llevar el velo era llevar señal de autoridad. ¿Qué significa? Tengo un esposo al cual yo honro como esposa, como mujer, le di mi pacto de casarme con él y de honrarlo. Ahora, ¿por qué dice todo eso? Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Eso es Pablo, ¿no? Y eso es único para la época. Lo Pablo está diciendo, no es que el hombre valga más que la mujer, porque en Cristo los dos son importantes. Dice, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Nosotros decimos, pues sí, Pablo, sí es apropiado, porque no estamos en la época de Pablo. ¿Sí? Pero ¿qué significaba en la época de Pablo? Dice, no les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo. Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Bueno, Corinto era una colonia romana. Y tanto las mujeres judías cuando se casaban, el cabello es símbolo de algo de sensualidad, ¿verdad? ¿Hasta han visto los anuncios de Perplus? ¿Verdad? Y el pelo vuela y una mujer con su cabello largo dices, qué bonita, ¿no? Como hombres, cuando está bien peinado, no está cuando está. Entonces, el cabello era, hasta el día de hoy las culturas musulmanas se tapan el pelo las mujeres, porque es algo que solamente el hombre puede ver en casa, y algunas le exageran, ¿no? Parecen como todo en negro y nada más se ven los ojitos, ¿no? Y hasta en los ojitos tiene un velo. Entonces que estás hablando con un robot, ¿no? No sabes quién está ahí abajo del velo. Bueno, en el tiempo bíblico, el velo representaba decir, esto nadie lo ve, esto es de mi esposo, solo para que mi esposo vea en casa mi cabello, ¿sí? Cuando yo salgo afuera es un símbolo de que yo estoy casada, de que no estoy disponible a otros hombres. Entonces, tanto las mujeres romanas, que Corinto era una colonia romana, como las mujeres judías casadas usaban un velo. Y nosotros vivimos en un lugar donde hay convencionalismos sociales, donde hay ciertas maneras de vestir que simbolizan ciertas cosas, ¿no? Si yo me pongo los pantalones hasta aquí abajo y camino así, y con mi gorra para atrás, dices, este es un, no sé, un cholo, un rapero, la forma que te vistes comunica ciertos valores que tú tienes. Miren, dice el comentario de la primera epístola de Corintios del Nuevo Testamento griego, dice Tisselton, dice que tener un velo para cubrir el cabello era una forma de mostrar que las mujeres romanas eran respetables y les servía como protección de su dignidad y de su estatus como mujeres casadas para que otros no se les propusieran. Entonces imagínate que tú vas al servicio de adoración alabando a Dios y tienes esposo y entra alguien a la reunión que lo invitaron y ve, esa me gusta la que está delante, ¿no? Y no trae velo. Y al final, hola hermana, ¿cómo está? Dice la Biblia que nos saludemos con ósculo santo. No, ¿verdad? No es así. Dices, pero si trae el velo, no, qué bonita mujer, pero está casada, ¿no? Era una forma de distinguir. En el tiempo de Pablo esto aplicaba, porque algunas mujeres decían, yo en Cristo soy libre, no tengo que guardar convencionalismos sociales de nuestra cultura, de la colonia romana en la que vivimos, ni de los judíos, en Cristo soy libre. Pero ¿qué pasaba? Que llegaba alguien a la iglesia, me gusta la hermana tal, y luego, pero es casada, y se metían en problemas y no estaba mostrando que respetaba a su esposo. ¿Vivimos esa situación ahora nosotros? No necesariamente. Entonces, dice, bueno, dice que el asunto del velo era exaltar, dice, el propósito de honrar a la mujer era respetar a su esposo y su rol de madre, de esposas y de hermanas. En este contexto se habla de que la mujer es la gloria de su esposo y por eso tiene que cuidar su manera en la que se viste.
El motivo del mandato era una conducta desordenada e inapropiada de las mujeres en Corinto. El propósito era para honrar al esposo y a Dios y marcar una clara distinción entre los sexos. Además, aparentemente existía orgullo y contención al mandato de Pablo. Decía, no tenemos por qué hacerle caso a Pablo, ¿no? Entonces había problemas y ahí lo voy a dejar, pero